¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Venezolano que huele y brilla. Nosotros felices por aquí de nuevo. Y ustedes también, porque justamente en estos días hemos estado haciendo algunos especiales de venezolanos que vuelan y brillan, famosos, que ya eran famosos aquí en Venezuela, se fueron del país y siguen siendo famosos. ¡Qué maravilla! Eso es orgullo para nuestro país. Hoy tenemos el honor de recibir a María Alejandra Requena, comunicadora social, bueno, esta periodista que se está destacando en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo en el mundo de las noticias, pero también ella pues es la autora y la conferencista del libro Elijo ser feliz. A raíz de su historia personal ha sido también muy famosa y muy exitosa, esa es la mejor palabra, en la puesta en escena, en lo que significa pues esto que ella escribió de acuerdo a su propia experiencia. Así que vamos a ponernos cómodos y escuchar lo que nos cuenta María Alejandra Requena en este momento, lo que está haciendo en este instante en los Estados Unidos. Con 25 años de trayectoria y un poquito más, nuestra querida Mariale Requena se encuentra aquí para conversar con nosotros, para contarnos qué es lo que está pasando con ella, cuál es la movida en el exterior desde que María Alejandra Requena se fue y vivió pues un antes y un después en su vida personal, pues Ujú. cambiaron las cosas para ser la presentadora de noticias, pero además también la conferencista, pero además también la escritora de un libro donde ella pues ofrece su experiencia a través de este escrito de lo que ha ocurrido en su vida tras el fallecimiento de su esposo, un hombre con el que había compartido su vida durante muchísimos años, padre de sus dos hijos. Y bueno, y esta Mariale que estamos viendo renacida en el día de hoy. Gracias, mi vida bella, por compartir con nosotros esta historia hermosa. ¿Cómo estás? No, gracias a ti, Alba Cecilia, de verdad que qué gusto poder conversar contigo, poder saludar un poquito a tantas personas que te siguen, que están viendo esto ahora, de verdad que mil gracias y porque sí, ha sido un recorrido, una vida que definitivamente es una montaña rusa de emociones, de muchas cosas que me ha tocado vivir, pero sabes que al mismo tiempo, cuando uno ve como todo lo que ha pasado, y haces como un análisis y dices, sí, a ver, sí soy fuerte, soy una mujer fuerte. Antes quizás no lo Ujú. tenía, no era consciente de ello. Nunca lo quise ser en realidad, no era como que soñaba con, yo quiero ser una mujer fuerte y quiero ser aguerrida y quiero poder enfrentar todo lo que me venga en la vida. Pues no, yo realmente, dentro de todo, sí, nunca le tuve miedo a los retos, a Ujú. los cambios, pues da miedo muchas veces, pero era de las que siempre dije, bueno, no, vamos a hacerlo, me preparaba lo mejor posible y vamos hacia adelante. Y resulta que la vida me ha ido demostrando que en realidad uno no siempre tiene el control de lo que quiere, de su vida, de lo que Ujú. piensa que Ujú. va a ser, es una expectativa que puedes tener de lo que pudiera ser tu vida. Yo soy creyente, creo en Dios, a pesar que en un momento tuve un conflicto con la fe y digo definitivamente, pues uno no está en control pues es Dios, si crees en Dios, si es el universo, si es la vida, sencillamente dice, bueno, la vida siendo vida, y se lo digo muchas veces, te sorprende a veces para bien y otras para no tanto. Y esos son los momentos Sí. difíciles que hay que enfrentar y hay que pues crecer lo Tú mejor que se sabes que pueda. yo, dentro de todo lo que he leído que tú has publicado con respecto a esto que Ujú, significa afrontar y enfrentar las cosas que la vida nos pone en el camino, me ujú. llamó mucha la atención. Una de las cosas que tú dices es que hay que manejar la felicidad, hay que saberla manejar hasta lograrla. Porque a veces uno dice, soy feliz, quizás no completamente feliz, me hubiera gustado ser completamente feliz con este elemento en mi vida que me falta, pero resulta que eso no es así tan fácil. No. Es que sabes que en realidad una de las preguntas que, por ejemplo, yo hago en mi conferencia, hago dos, porque fueron las mismas preguntas que me hice yo cuando estaba pasando el peor momento de mi vida en una oscuridad terrible, donde estaba muy rota. Sí. Y cuando me di cuenta dije, bueno, ok, estoy viva, porque la verdad, Ujú. honestamente, no se le quita hasta las ganas de vivir con muchas de las cosas que me tocó pasar. Pero en aquel momento dije, estoy viva. Entonces, la primera pregunta que me hice es, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Estoy sobreviviendo, voy como muerta en vida, voy que me lleve y me atropelle entre la rutina, entre tantas cosas que estaban pasando, o quiero realmente vivir a plenitud. Entonces allí fue como ese primer despertar de conciencia que dije, yo quiero vivir a plenitud, con lo bueno y con lo malo, Claro, pero claro. vivir también entender algo que precisamente porque estaba en tanta oscuridad, me di cuenta que pequeñas cosas podían hacer la diferencia. Y el elegir ser feliz, que fue como lo hice en su momento, y es una elección que hago a diario,
Alba Cecilia. Es a Ujú. diario, porque la vida sigue siendo vida, porque igual he tenido, después de todo ese momento que pasé terrible, he pasado por otros momentos complicados también. Y han habido Sí. lágrimas y ha habido dolor, pero sigo eligiendo ser feliz. Entonces es un proceso, es un trabajo sobre todo porque yo paso por la elección, pero después digo, "Ajá, ¿qué estoy haciendo para lograrlo?". En aquel momento que trataba de concientizar todo, te voy a decir sinceramente, hasta el café o el té que me tomaba, esa sensación que me daba de, qué bueno, me estoy tomando algo que me gusta, no lo Ujú, concientizamos, lo damos por sentado en el día a día. Pero cuando ujú. lo haces, te das cuenta que hasta eso pequeñito, ese poquitito, la vista que tienes tú a tus espaldas, ¿sabes? El Ese tomarte un... regalo es para mis invitados, siempre lo digo, ¡Qué Mariali. belleza! Es espectacular y gracias. Pero uno debería también a veces tomarse el tiempo, sobre todo cuando estás pasando por momentos difíciles, de respirar y ver al cielo y ver, por ejemplo, una vista que seguramente puedes tener, así no tengas una vista tan hermosa como la tuya, pues tenemos un cielo que podemos ver en algún momento. Y así esté Ujú. nublado, sabemos que va a salir el sol, ¿sabes? Es cuestión de concientizar tu vida realmente, Sí. las Y cosas algo que buenas, acabas de decir, las gracias, agradecer lo que se tiene, lo que se agradecer. puede ver a diario. Por eso es que tú dices que lo Así haces a mismo. diario. Yo lo hago a diario y cuando las personas están muy mal, y ojo, yo también lo he hecho, un ejercicio que hago en algún momento, hace un tiempo, pues se planteó una situación con mi hijo, fue muy, muy complicada en aquel momento, yo estaba mal, nosotras que somos madres sabemos Mm, lo difícil sí. que es con los hijos y Ujú, nosotros quisiéramos sentir el dolor que ellos están pasando en algún momento, pero no podemos y es complicado porque tratamos de estar ahí para ellos, pero es muy difícil a veces. Y sí. en algún momento de verdad dije, ya va, entre lágrimas dije, yo he pasado por situaciones peores, vamos a salir de esto, vamos a estar bien, ¿qué tengo que hacer? Y fue como un recordatorio, ok, déjame ver, tengo que ir a los pasos, a las herramientas que yo utilicé en su momento, y entre Ujú. tantas cosas, yo recuerdo cuando estaba muy mal, y es algo que podemos hacer todos todos los días en realidad. Pero si estás muy mal, ok, vamos a poner en la balanza y vamos a hacer una lista de las cosas buenas que tienes en tu vida. Y entonces yo, por Sí. ejemplo, en aquel momento dije, ¿sabes qué? Mi hijo tiene salud, yo tengo salud, mi hija también, estamos saludables, vamos para adelante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ok, mira, ok, esto es lo que está pasando, que las herramientas que tengo son estas y vamos a trabajar en que todo Sí, esto para mejore. resolverlo. Ujú. Porque el problema es que normalmente, lo Cecilia, nos enfocamos en lo malo. Es normal del ser Totalmente. humano. Y lo principal en esto es tener salud. Tú dijiste dos cosas claves ahí. Mi hija tiene salud, yo tengo salud y yo creo que con esto puedo lograrlo. Pero es eso. Así es. Y como decías tú también en otro de los escritos que me encantó, que decías pues la resiliencia y el crecimiento postraumático es clave. Es clave, es clave. La resiliencia a ver, fíjate, la resiliencia cuando buscamos el significado es la capacidad que tiene una persona de volver así luego de un trauma, de un proceso traumático, algo que le golpeó mucho. A mí me gusta el crecimiento postraumático porque lo que dice es precisamente que a pesar de lo que sucedió en tu vida, tuviste la Tú capacidad puedes no crecer. solamente de volver a ti, Ujú, sino de ujú, trabajar en ti para ser mejor, para crecer como persona. Yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, el dolor, en mi caso, yo soy de las que opino que el dolor no es que se va, el dolor no se va. ujú, Tú lo que ujú. aprendes es a vivir con él y sobre todo puedes, si así lo eliges, crecer alrededor de ese dolor para ser tu mejor versión, para ser mejor persona, para sentirte mejor. Hay personas, en estos días lo estaba hablando con un grupo que me estoy reuniendo porque tengo muchas cosas trabajando ahora, muchos proyectos, y estaba con un grupo que me encanta porque además hay mucha gente joven y una de ellas me decía, María, es que en mi generación nosotros no creemos en la felicidad como tal, como que alguien puede ser Ujú, feliz, no, creemos en que hay momentos felices. Y yo se lo claro. cuestionaba y a ver, fue una dinámica que me encantó porque pudimos, todos los que estábamos allí de diferentes edades, pudimos hablar de lo que pensábamos al respecto. Y yo le decía, yo sí creo que la felicidad la puedes tener en general en tu vida y lo que puedes tener son momentos difíciles, pero cuando, para mí, y uno lo que tiene que también entender es qué es la felicidad para ti. Porque hay personas, y Ujú. créeme que yo lo pregunto en mi podcast, siempre cierro con ¿qué es la felicidad para ti? Y me impresiona el Cecilia, que hay muchas personas que se quedan pensando y no lo saben en realidad. Nunca se han puesto a pensar qué es para ellos la felicidad, qué significa ser feliz. En mi caso,
es estar en paz, es estar tranquila, es, por ejemplo, eso que mis hijos, que mi familia, que la gente que yo quiera, que yo pueda tener salud en general y sobre todo disfrutar los momentos con ellos, concientizar esos momentos con la gente que yo quiero, con mis amigas, un momento divertido donde estamos muertas de la risa, todo, yo trato de hacer como, yo le digo que son como fotografías mentales, esos momentos, Sí, pero qué porque belleza. es lo que me llevo, es lo que me va a quedar siempre y es a donde Ujú. puedo recurrir en los momentos difíciles para recordar que sí, por ejemplo, mi hijo en algún momento me dijo, mamá, es que yo no recuerdo lo que es ser feliz. Y le dije, Ay, mi no, vida, sí, sí has no. pasado por momentos felices. Lo que pasa es que el dolor y todo lo que estás sintiendo nubla eso. Pero cuando, y es una de las cosas que yo comparto, digo, mira, vamos a hacer una lista de verdad de las cosas por las que puedes estar agradecido. Y te das cuenta que sí hay muchas cosas que agradecer. Y cuando eso Sí. sucede, ya la energía cambia. Ya va Ujú. todo de verdad enfocándose, en vez de la oscuridad, vas enfocándote por lo menos a ver una salida del problema que estás Claro. pasando. Y eso es lo que yo digo a las personas que pueden hacer realmente, pero tienen que concientizarlo. Y todos podemos hacerlo, no es que yo tengo algo diferente a otros, No, pero todos además tú podemos has tenido lograrlo. la historia de lo que te ocurrió, pero también tienes la capacidad de ser conferencista. No todo el mundo llega con como estás llegando tú. O sea, se aprende a ser un buen conferencista, se aprende a tener un podcast donde la gente sienta, oye, ella me llegó con el mensaje, porque esto bueno, de la autodefensa, de revisarse, de saber cómo nos sentimos, de saber que sí podemos ser felices y no decir, hoy fui medianamente feliz, sino que darle las gracias a Dios por lo que significó para nosotros el día y los momentos, como dices tú, de Ujú. felicidad. Pero esto también es un arte. Tú has aprendido a ser conferencista, lo que, bueno, lo que te ha dado a lo largo de tantos años una trayectoria frente a las cámaras de televisión, pero ojo, pero no es Es igual, distinto, es totalmente. distinto. Y te voy a decir una cosa, la clave es la preparación. Tenía en aquel momento cuando salí de CNN, cuando me despiden de CNN, y ojo, eso fue otro duelo también allí, porque además yo no me lo esperaba, nadie en el canal decía, pero Yoba, tú eras la que menos, porque te iba muy bien en tu programa, y fue otro duelo, y yo recuerdo que yo le decía, por ejemplo, a Luciano, mi esposo, que me volví a casar, para los que no lo Sí, saben, sí, sí, no, em, cómo no lo vamos yo, a saber, tan bellos los dos. pero yo le, Dios bendiga esa unión. amén, amén, muchas gracias. Y él me decía, pero ¿por qué te pones así? A ti te va a ir bien, tú eres muy trabajadora, no te pongas así, porque claro, no le pega. Pues y Sí. fue inevitable. Le dije, y yo le decía, yo sé que yo voy a estar bien porque yo estoy trabajando de los 16 años y voy a salir adelante, yo lo sé, Ujú, pero ya va, ujú. yo necesito procesar esto, yo necesito tener eso de que son las etapas del duelo que ahora yo lo hablo porque las Sí, conocí en carne claro. propia, pero además ahora lo estudio. Entonces es la negación, ese shock inicial, Ujú. esa rabia, ese tocar fondo para luego aceptar que esta es mi realidad, esto es lo que pasó, esto, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante, ya el proceso de sanar. Pero yo digo que clave en todo lo que uno se quiera proponer es prepararse. Cuando Sí, yo terminé allí, yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la siguiente etapa? Voy a terminar mi libro finalmente. Quiero tener un podcast, quiero comenzar a dar conferencias para conectar con las personas. Pues, ¿qué hice yo? Me preparé. Hice un curso de conferencistas, de speaker, con un grupo muy renombrado, además EXMA. Luego me fui con ajá, Cala, el Cala Speaking Academy. Cala es gran amigo. Y mucha sí. gente de los que estaban allí me decían, que eran mis compañeros de curso, y me decían, Mariale, Ujú. pero ¿qué haces tú aquí? Tú tienes una carrera, una trayectoria. Y le decía, sí, pero es muy distinto, porque ahora es otra etapa. Y Sí, quiero realmente aprender todo lo que pueda. Te digo lo de Cecilia, a mis 50 años, me encanta que estoy en una posición donde todos los días estoy dispuesta a aprender, quiero aprender, escucho podcasts, leo libros, estoy reflexionando constantemente y tratando de aplicar eso a mi vida. sí. Normalmente yo soy sincera, me hubiesen dicho a los 17, 18 años, no, yo, mira, tú a los 50 vas a estar todavía en una etapa de reinvención y me hubiese dado un ataque. Y de hecho, ¿qué? ¿Qué? No, 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 pero sí, pero Pero todo, nada es por casualidad, Pero definitivamente. me encanta Sí. que a esta edad y no hay edad. No, perdón, mi hermano, el del medio, recuerdo que cuando, pues como muchos venezolanos, estaba pensando la decisión de convertirse en inmigrante o no, y es una decisión Ujú, muy difícil, de verdad, muy ujú. complicada, porque uno Muy no se quiere ir complicado. de su país, uno no se quiere ir de su país, esa es la verdad. Y él, recuerdo que me dice, Mari, pero ¿cómo voy a empezar yo casi a los 40 años de cero? Le dije, no importa,
No importa la edad. Hay gente que ha empezado a los 60 y tantos años, a los 70, a hacer algo que realmente le gusta. Entonces, yo creo que sí es difícil y hay que afrontar los miedos, pero es Sí, posible hacerlo y no hay que tenerle miedo al fracaso tampoco. Yo leí una frase en algún momento y me encantó y ahora la digo mucho y es que el éxito es lo que mejor esconde los fracasos. Todos hemos total. tenido tropiezos, Ujú, todos. Pero lo ujú. importante es que digamos, ok, ya va, no me voy a, ¿sabes?, a desanimar, no me voy a tirar en una cama a llorar o a tirar la toalla, como decimos nosotros también Claro. mucho, que es Ujú. muy típico de nosotros los latinos. Muy No, venezolano, sí. es un paso más hacia lo que quiero lograr, es un aprendizaje, pero yo elijo si eso es un aprendizaje o si lo veo sencillamente como una derrota. María Alejandra Requena, mira, hay dos cositas que quiero atajar allí antes de pasar a hablar un poco de lo que estás haciendo en este momento, que me encanta porque me estás hablando que hay muchísimos proyectos. Y Ujú, uno es sobre los conflictos con la fe en el momento que tú estabas, bueno, rota, como tú misma has ujú. descrito. Hoy, en esta semana hemos tenido una tremenda noticia que José Gregorio Hernández va a ser canonizado y eso es una cosa Ay, me que a dice todos los... No, que no, lo a mí juro lo también, podrán a mí ver. también. Bueno, nosotros hemos celebrado eso aquí, yo sé que ustedes allá también, en cualquier parte del mundo, Ujú. los venezolanos nos sentimos Así es. orgullosos de eso, del trabajo que hizo la Iglesia Católica con el Vaticano, de todo lo que ha significado pues este trayecto para llegar hoy en día a decir que tenemos un santo venezolano, que es San José Gregorio Hernández. Exacto. Tú hoy en día me hablas, me erizo, pero en ese momento tú estabas en esa discusión con Dios y decías, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué nos tocó a mí, a mi familia, a mis hijos? Qué interesante es como ahí también hay una resiliencia. Totalmente, pero sabes que yo le llamo conflicto con la fe, porque es que fue momentos muy duros, claro, imagínate, no fue solamente que Dios decidió llevarse a Ismael, el hombre que yo amaba, yo estaba enamorada de mi esposo todavía Sí, después de casi 26 años. Yo estaba enamorada de mi esposo, o sea, estábamos enamorados. Era una relación bonita con sus altos y sus bajos, como todas las relaciones, claro, con dos claro. hijos, todo. Yo decía, pero más allá de eso, no solamente era la decisión de Dios de habérselo llevado, sino que como sucedieron las cosas fue terrible, porque yo estaba trabajando con CNN en Perú, yo estaba Ujú. cubriendo la Cumbre de las Américas y Sí, mis sí, sí, lo hijos recuerdo estaban perfectamente. solos con su papá en la casa. Entonces, claro, ellos tuvieron que vivir eso que le estaba pasando a su papá, ese momento terrible cuando le dio el derrame, de Ah, tratar de salvarle la vida a su papá, de llamar a Rescue el 911, que aquí gracias a Dios funciona muy bien, pero fue terrible. Entonces yo decía, Dios mío, cuando yo recuerdo que mi hija me escribe para decirme, pa, se cayó, y yo enseguida, pues por supuesto, la llamo y le digo, llaman al 911, llamo a Andrés primero, acaba de cumplir 15 años, tenía una semana de cumplir 15 años, ujú, Miranda tenía ujú. 12 añitos, Sí, y mis hijos solos estaban enfrentando esto y yo recuerdo rezar al teléfono, con Miranda estábamos rezando mientras que Andrés estaba con Resto y con Rescate al teléfono y a mí se me salían las lágrimas y yo decía, Dios, ayúdalos. No estoy sí, como su mamá, no estoy ahí para protegerlos. sí, Porque no, no, no. eso lamentablemente es algo que ellos nunca se lo van a olvidar, nunca en su vida. Esa imagen, eso es lo que vivieron, y yo no estaba para protegerlos. Entonces, claro, yo le cuestioné mucho a Dios eso, le decía, ¿por qué mis hijos tuvieron que vivir ese trauma? Solitos, Terrible. mientras tú llegabas, claro, claro. Claro, mi hija, preguntarme en un momento, y eso fue un despertar de conciencia también, Alba Cecilia, cuando mi hija me dice en algún momento, ya más avanzado, ya Ismael estaba camino al hospital y yo estaba camino al aeropuerto, me dice, Ma, ¿vas a regresar? Me pregunta. Y a mí eso fue como yo, mi vida, sí, yo estoy camino al Mm. aeropuerto, yo estoy hoy mismo allá con ustedes. Claro, ella sabía y yo era muy workaholic, yo trabajaba un montón. Sí, Yo sí, era lo sé. incapaz de escuchar música mientras que los llevaba a la escuela porque yo tenía que escuchar noticias. Y ellos me Ujú. lo pedían a veces, me decían, mamá, ¿podemos escuchar otra cosa? Y yo, no. ¿El trabajo de mamá? No. Y, Sí, ¿sabes? Después me di cuenta, esos son los pequeños momentos que te hacen ese despertar, o al menos conmigo sucedió, y dije, yo no, esos no son los errores, no puedo cometer esos errores otra vez. Tengo que claro. disfrutar esos momentos de ir al colegio mientras que voy Sí, conversando con sí, sí, ellos, te mientras que enseñan, te escuchamos música y enseñan. cantamos, te enseñan. Ojo, si Ujú. tú quieres, porque créeme que en este proceso y todo lo que he estudiado y la cantidad de personas con las que he hablado, también he conocido a quienes no aprenden con los golpes No, que les da la no, de vida, acuerdo, yo también, sí, sí, cómo no. lamentablemente. Entonces, claro, fue en aquel momento yo le cuestionaba a Dios muchísimo y recuerdo a mi papá, porque en un momento me expresé muy fuerte hacia Dios. Andrés lo hacía, Miranda no, fíjate, Miranda siempre estuvo como más cercana
Y mi papá se queda y me dice: Mari, pero tú no puedes hablar así de Dios, ya va, pues tú vas a dejar de creer en Dios, Dios está ahí. Y yo, papá, ya va. Dije, ya va, no es que yo vaya a dejar de creer en Dios, pero si Cristo, Jesús, en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué yo no me puedo sentir abandonada? Yo hoy me siento abandonada también. Yo no digo que yo Sí. vaya a dejar de creer en Él, porque yo No, por necesito además supuesto. seguir creyendo para que, y que cuide a mis hijos por amor a Dios. Y yo recuerdo que yo me obligaba junto a mis hijos y orábamos, todas las noches rezábamos. A pesar de todo esto, rezamos y, Hiciste la claro, tarea para y recuperar ese momento de fe por tan supuesto, importante. Sí. Mira, y rezábamos con bueno, lágrimas en los ojos, era muy fuerte. sí, 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 cómo no. Mira, y tú estuviste en CNN, obviamente, pues supimos también, te seguimos muy de cerca en ese momento cuando dejaste, creo que fue en el 2022, si mal no recuerdo, Ujú. CNN en español, Diciembre de Panorama 2022. Mundial, Café Ujú. CNN, esto, bueno, por supuesto, todo el mundo, ¿qué pasó, María Alejandra? ¿Cómo es posible? Pero resulta que tú, que te empezaste, que comenzaste, tus primeros pasos fueron en el entretenimiento, tenías un destino también por ese lado profesional, que es la noticia. Y me Ujú. gustaría que habláramos de hoy estás pues en Canela News, En que es Canela noticia. News, que Y es has estado noticia. también, hiciste todo el operativo con las elecciones aquí en Venezuela, o sea, ligada al mundo de la noticia. Me parece increíble porque yo digo, Dios, María Alejandra, uno la ve como una presentadora de noticias, como lo fui yo durante muchos años también, y hoy en día aquí no lo sigo siendo porque, bueno, porque hay que tener un poquito de resiliencia, ya sabemos por qué. Ya sabemos, sí. Y pues, si se nos abren unas ventanas, bueno, se nos cierran unas ventanas o se abren otras y buscamos platica por dónde Exactamente. entrar y ahí estamos. Pero en el caso tuyo, increíble cómo tu vida profesional se ha ligado al mundo de la noticia, que además para mí es una pasión. Inesperado completamente. Y te voy a decir una cosa, Elba, la primera vez yo recuerdo que yo hice mi entrevista, una entrevista en el mundo de las noticias, ya yo estaba en Estados Unidos porque yo en Venezuela siempre fue entretenimiento, llego a Sí. Estados Unidos y fue entretenimiento, pero claro, uno de los productores, me causa mucha gracia ahora al recordarlo, Miguel Ferro, me dice, Mariale, vamos a hacer un programa que va a tener noticias, pero en realidad es como más entrevistas, pero que tiene que ver con el ámbito político, socioeconómico de Estados Unidos, pero vamos a tener también segmentos de noticias. Abrimos con noticias y luego son las entrevistas. Digo, pero ya va, yo nunca he hecho noticias, ¿cómo voy a hacer yo ahora noticias? Y se me queda mirando y me dice, ¿tú te has dado cuenta que en tu vida personal, cada vez que tenemos discusiones aquí en la oficina o cuando estamos hablando fuera de la oficina, tú lo que haces es hablar de política, de economía, de lo que está pasando? Me dice, tú no hablas de Ah, ¿qué entretenimiento. tal? Yo te pregunto a ti, ¿qué pasó con Wina? ¿Qué fue lo que pasó con Carlos Vives? Y tú no tienes idea, tienes que buscarlo, porque no tienes idea de qué pasó. Y yo me reía porque, y ahí me di cuenta y dije, es verdad, esto es algo que yo hablo en mi día a día, que me gusta mucho. ¿Y qué fue lo que hice? Dije, pues sabes qué, es verdad, es un reto, lo voy a asumir, pero lo tengo que asumir de la mejor forma posible. ¿Y cómo es? Estudiando, preparándome. Yo no entendía hasta ese punto, porque tenía poco tiempo de llegada aquí a Estados Unidos, por ejemplo, cómo era el tema de los demócratas y los republicanos. Sí. Y tuve una primera entrevista, en aquel momento era Barack Obama, buscaba la reelección, Mitt Romney Ah, era por el Partido Republicano, estaba buscando la presidencia y tuve una entrevista con un analista republicano y con uno demócrata. Y me encantó, de verdad que me lo disfruté tanto, pero porque me preparé mucho también para y poder porque te entender bien el preparaste y tema. porque aprendiste. Claro, y recuerdo uno de mis compañeros, Max Aub, un mexicano, de increíble periodista, me dijo, Mariale, bienvenido al otro lado. Me dice, ya no vas a volver nunca más al entretenimiento Ay, no, 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 no. Sí, y ahí porque estás. te Y estás apasiona. en Canela Exacto. TV. Sí, sí. Cuéntanos de esa experiencia, o sea, porque sales en CNN, te dedicaste mucho en esa parte, en ese momento a tus conferencias y todo esto, y ahora vuelves a la noticia. ¿Qué estás haciendo allí para que la gente un poquito se entere de cómo es tu trabajo en Fíjate, ese día a Canela día en Canela TV, TV? Canela TV es una plataforma como streaming, como son cualquiera de Exacto. estas, Netflix, Ujú. Amazon Prime Sí, Video, sí. Max, todas. Es gratuita, las personas no tienen que pagar absolutamente nada. Lo único, ¿cuál es la diferencia? Y que tiene un poco de publicidad dependiendo del contenido, pero es solo contenido en español y tienen producción original. Entonces, Ujú. claro, ellos venían haciendo un noticiero que se llama Canela News todos los días. Lo estaban Sí. haciendo desde México, era algo muy cortito, de 20 minutos nada más, y querían ampliar precisamente la producción. Entonces, claro, me llaman para saber si estoy interesada. Bueno, tienes una plataforma que tiene hoy en día, Alba Cecilia, cerca de 50 millones de suscriptores. La Sí. mayoría nos ve es en el teléfono y Claro, nos es que hoy ven en en el día eso ha tablet. sido un boom, todo un boom, pues. No Exactamente. De necesita hecho, tener una pantalla de televisión enfrente. no, ya no.
ya es con el dispositivo. Entonces, la mayoría de las personas nos ven así y gracias a Dios, de verdad, nos ha ido muy bien desde que comenzamos en junio del año pasado y de 2024 y ha sido un trabajo increíble porque, bueno, más activo imposible con el tema de las noticias, ha pasado Claro. absolutamente de todo, es algo constante y sí, me apasiona muchísimo, pero si te confieso algo, ahora estoy como con esto viendo cómo equilibrio el tema de las noticias, que me encanta y paso todo el día viendo noticias, por supuesto, con la parte de mis podcasts que me gusta muchísimo también, con lo de Ay, las sí, sí. conferencias, No, no, pero es que y no, son, es algo son que dos no quiero facetas dejar. distintísimas, pero me encanta porque son las dos súper importantes. María Alejandra Requena con nosotros. Bueno, no te puedes ir sin adelantarnos algo de esos proyectos que me mencionaste. Me encanta la idea de que sigas creciendo y creciendo en esto que tiene que ver con las conferencias que estás dando, con el podcast que nos decías en el segmento anterior que te encanta y bueno, por supuesto, seguir con la noticia, que es lo más importante como figura pública que siempre ha sido, ¿no? Sí, 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 pero honestamente creo que lo que más me gusta es no solamente, a ver, en el lado de la noticia sí es comunicar, es informar, es tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible, porque Alba Cecilia, te voy a decir una cosa, algo que yo he querido hacer en mi rol como periodista en los últimos años es tratar de informar, de colaborar para que las personas, yo sí creo que la información es poder, Total. pero Dios mío, no quiero contribuir nunca a la polarización de un país, jamás. No lo Ujú. quise hacer en mi país, no lo quiero hacer ahora, ni que pues es más internacional. Yo prefiero honestamente es tratar de dar esas herramientas, porque las noticias sabemos que son Claro, malas en su gran ser mayoría. neutral, Yo les la informo, neutralidad. les digo esto, aquí está, ustedes con información pueden sacar sus propias conclusiones, pero yo no voy a estar realmente polarizando porque bueno, hemos visto el resultado de eso y es Es terrible. que además ese es el verdadero rol del periodista. En algún momento en nuestra historia aquí se tergiversó ese rol del Sí, periodista y así empezamos a es. opinar. Bueno, podemos tener un programa de opinión como periodista, comunicadores sociales, pero es muy diferente a tú tener una cámara de televisión enfrente, a ser parte de un equipo de un noticiero donde tú te pongas a opinar. Claro, Eso no, no, no y es el sobre deber todo, ser, porque eso y no fue lo que peor nos aún, enseñaron en la universidad, de paso. y peor aún cuando tu opinión en teoría puede generar odio. No, Claro, no, o sea, claro. no hay que generar es tolerancia, si algo se tiene empatía, pero sobre todo respeto. Entonces yo esa parte le he tomado, pues de verdad, con mi corazón trato de hacerlo y lo hago conscientemente, constantemente. Claro, Por el otro ojo, y lado, me respetando encanta mucho a los periodistas de investigación y de denuncia, que siempre, totalmente. cuando son No, unos no, periodistas serios, bueno, mira, allí ponen sobre la mesa, en el tapete, todo lo que está pasando y también pero uno es muy saca sus propias distinto, claro, conclusiones. porque ahí es Es con muy las pruebas, distinto. aquí está, es la Ujú, investigación, esto es lo que ha pasado. No es en ujú. base de, yo opino esto, yo opino aquello, sin tener las bases necesarias para Sí, ello. Entonces, yo creo sí, que de verdad, y mi admiración, porque es un trabajo muy difícil, además, periodismo de investigación. Ahora, sí, por otro total. lado, estoy con lo de Elijo ser feliz, que me encanta. Entonces, mi libro Es ya lo bello. estoy traduciendo al inglés con I Choose Ajá. Happiness y va a estar también porque me lo han pedido muchos viviendo acá, Ay, pues qué las bien. personas que no hablan español me dicen, dónde lo consigo en inglés? Y le digo, mira, todavía no está, pero pronto va a estar en inglés. Ya estoy en el proceso, bueno, en realidad ya tengo hasta el título de mi próximo libro, lo que necesito es el tiempo para sentarme a hacerlo, pero vamos a eso también. Ay, Es qué algo que me bueno. han pedido un montón y de verdad que lo agradezco porque muchos conectaron con mi libro por distintas cosas, situaciones que pueden estar pasando en su vida. Estoy trabajando también ahora con lo que va a ser mi página web, pero también con una comunidad y con unos programas que vamos a tener allí, que de hecho ayer tuve una reunión de 2 horas y media sobre eso y me encantó porque en lo que estamos trabajando, sé que va a ser un espacio de ayuda para muchísimas personas. Sí. Y bueno, inicialmente va a ser solo en español, por supuesto, pero en algún momento ojalá que se pueda hacer en inglés. Entonces, esto es algo que me tiene muy comprometida, que me tiene feliz porque sé que realmente podemos hacer la diferencia en la vida de muchísimas personas. Y Alba Cecilia, créeme que yo cada vez hasta ahora, cuando escucho a alguien, hablo con alguien que me dice gracias, no sabes cómo me ayudó tu libro, no sabes cómo realmente lo que contaste, el abrir tu corazón ayudó a que pasara tal y tal cosa, porque las historias son impresionantes, Mm, impresionantes, te digo honestamente, y me llegan al corazón y lo agradezco en el alma. Entonces, claro. por eso es algo que quiero seguir haciendo definitivamente. Y Y por bueno, Canela supuesto, News. paralelamente, sigues viviendo quizás con más intensidad como que lo hacías antes. Trabajas igualito
muchísimo desde que te levantas hasta que te acuestas, pero tu vida Trabajo personal, más. la vida con tus hijos, la estás valorando mucho más, ¿cierto? Trabajo más, pero también me doy esos momentos, por ejemplo, estaba extrañando mucho a mis hijos, habían pasado ciertas cosas y dije, ¿sabes qué? Ya voy a accionar, voy a hacer algo. Quiero verlos, los extraño demasiado, más allá que hablamos con Miranda, sobre todo hablo muchísimo por videollamada. Dije, me voy a Gainesville. Luciano tenía que trabajar en mi vida, te amo, te adoro, pero quiero ir a ver a mis hijos, es bueno ese espacio también. Y me fui a Claro, compartir con ellos. Entonces, esos son los momentos. Acá también llega un punto, y gracias a Dios eso Luciano y yo también lo hemos sabido hacer, que cuando estamos, que nos vamos a sentar a tomarnos un vino, a conversar, sí, el teléfono de un lado, y vamos realmente a compartir, a disfrutar este claro, momento. qué bello, Entonces, sí, creo que eso es algo que tenemos que concientizar todos y tenemos que darle prioridad en nuestra vida a lo que es importante. En mi caso, amo lo que hago profesionalmente, pero definitivamente la importancia y la prioridad está en mi familia, en mis total. hijos, en mi esposo. Última pregunta, porque has pasado también por un proceso de salud importante. ¿Cómo hace o ha hecho o sigue haciendo María Alejandra Requena para entender lo que significa la palabra cáncer y poder entender que la salud es importantísima, pero que puedes salir también de eso, sin duda alguna, como ha pasado contigo? Te digo honestamente, yo creo que Dios me está preparando desde hace mucho tiempo, yo no me había dado cuenta. Sí, Yo, totalmente. recién cumpliendo 18 años, tuve que operarme de la columna y fue una operación bien fuerte. Wow, sí, lo Pasé recuerdo. después por otros procesos, operaciones en las rodillas, en las dos, me tuvieron que hacer un reemplazo de cadera total en la izquierda, tengo que hacerme Oh, la derecha, en teoría, algo que estoy tratando de alargar. He tenido varias lesiones precancerígenas y esta fue la segunda, que era un carcinoma, carcinoma. pero bueno, era vasocele en este caso, que no es Ujú, el más agresivo es el melanoma, pero es un sí, carcinoma igual. Entonces hay que tener cuidado porque el problema de esos cánceres de piel que muchas veces subestimamos es que van hacia adentro. Y lo que te hablaba, yo me preparo mucho. Entonces, cuando pasa algo, trato de instruirme, de leer sin claro, obsesionarme, que hay que porque no hacerlo. dejo que la Mm, mente me sabotee. No la ujú, dejo. No la dejo. ujú, Yo me preocupo, a ver, en el momento cuando me dicen algo, ok, me preocupo, pero me ocupo. Entonces, eso es lo más importante. sin Tomo duda. las riendas en el momento, trato de hacer lo que esté en mis manos, hacer, y no me quedo en la queja, Alba Cecilia. Yo Sí, lo comentaba el otro día con Luciano, yo no soy el tipo de persona, yo me puedo quejar, está bien, uno se puede quejar de algo que esté pasando claro, puntualmente, claro, pero no te claro. puedes quedar allí, no puedes estar todos los días quejándote todo el día sobre lo mismo, estar en la Ujú, victimización, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pasó. Pasó, ¿qué vamos a hacer para afrontar esto? Entonces, a mí lo ujú. único que me queda ahora, de hecho, tengo la semana que viene una cita con la doctora otra vez porque la cicatriz está pasando algo que nunca había pasado, ya yo sé cómo cicatriza mi cuerpo a estas alturas, Ajá. que no debería estar pasando, está muy abultada, está como muy roja, muy gordita, entonces a la doctora, me va a ver y lo que se tenga que hacer se hace. Ya a estas alturas, créeme que no me importa una cicatriz más con tal de mantener la Claro. salud, pero hay que afrontar lo que nos toca vivir de la mejor manera y la única que puede elegir cómo afrontar eso, la actitud que puedo tener soy yo. Entonces trato de tenerla Sí. mejor para no amargarme la vida, ni amargársela a los que están al lado mío, porque quiere estar con una persona amargada, Alba Cecilia? Ay, Nadie, no, nadie, nadie, mi nadie. vida, pero de verdad tú has sido un gran ejemplo de ese nombre que tú has puesto a tu historia. Yo elijo ser feliz, ha sido un gran Ujú. ejemplo. A lo largo de la vida, como dices tú, Dios te ha puesto tus cosas en el camino, que no son pruebas, sino que son, como dices tú, preparaciones para algo. Te toca Sí, hacer lo que estás haciendo ahorita, ayudando a los demás con tu propia historia, y eso me parece tan hermoso como lo que estás haciendo frente a las gracias. pantallas, que siempre ha sido exitosa, brillante y bueno, por demás decir cualquier cosa. Y hermosa porque qué Tan cicatriz y no se te bella. nota absolutamente nada. Te queremos mucho, te Muchas abrazamos desde gracias. aquí y te damos las Ay, yo gracias por este también. momento. Y ese De regalito verdad, qué para ti. bonito. Me encanta. Gracias por ese regalazo. Tenía mucho rato que no lo veía y esa era una de las Ahí cosas podemos que yo verlo un siempre decía, poquito ay, Dios más. mío, mi Ávila. Mira qué belleza, no, espectacular. Ahí Qué está. bendición. De verdad que muchísimas gracias, Alba Cecilia. Me encantó conversar contigo. Gracias por esta oportunidad, por esta ventana, de verdad, y por el trabajo que estás haciendo. Te mando un beso grande. Igual, gracias, te quiero mucho. Igual, te quiero, te quiero. Gracias. Bye. Bye.